Buenos días, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a este evento online en el que vamos a hablar de uno de los asuntos que son más importantes en el mundo de la ciberseguridad y que a veces puede pasar desapercibido. Se trata de la gestión de los riesgos, y es que cualquier estrategia de protección o de ciberseguridad tiene que pasar por una correcta evaluación de los riesgos, por un correcto triaje de estos riesgos, el ser capaz de valorar estos riesgos y ser capaz de manejarlos correctamente. Pues bien, para hablar de esto tenemos con nosotros a Esther Avellán. Buenos días. Hola, buenos días. Que es pues, consultora de soluciones en ServiceNow. Es, como digo, el conocer los riesgos, saberlos manejar y saberlos valorar es un elemento clave para la ciberseguridad, porque si no sabes lo que estás protegiendo es imposible que tengas una estrategia para hacer esto. Pero antes de que entremos en materia, lo que sí me gustaría es que nos contaras un poco qué haces en ServiceNow y quién es ServiceNow y por qué es importante o qué soluciones o qué valor puede aportar a esta gestión de los riesgos. Porque ServiceNow, os conocemos como una organización, una empresa que desarrolla soluciones para gestionar procesos en general, ¿no? Y la gestión de riesgos es una gestión de procesos. ServiceNow es una empresa que nace hace 17 años. Su objetivo es facilitar el mundo a los usuarios, a la gente. ¿Y qué significa facilitar esa vida a los usuarios, a la gente? Pues básicamente automatizar, digitalizar los procesos. Normalmente en las empresas te encuentras diferentes silos, cada silo trabaja con su propia herramienta y bueno, pues no hay conexión entre ellos. Las cosas normalmente suelen ser lentas, tediosas, a la hora sobre todo de colaborar entre diferentes áreas. ¿Qué es lo que hace ServiceNow? Rompe esos silos. ServiceNow proporciona una solución, una plataforma que lo que permite es digitalizar, automatizar flujos de trabajo de las empresas. Y optimizarlos, entiendo, ¿no? También optimizarlos, romper esos silos entre las diferentes áreas, compartir información y utilizar últimas metodologías, funcionalidades como puede ser la inteligencia artificial para mejorar esos procesos. Porque se dice que un proceso lo puedes digitalizar, pero si el proceso es ineficiente, tienes un proceso ineficiente digital, o sea que... Perfecto. No, obviamente es decir, en esa digitalización hay un paso previo que es vamos a ver cómo lo vamos a digitalizar primero vamos a analizar cuáles son las ineficiencias y luego lo digitalizamos, pero ya quitando esas ineficiencias. Con el tiempo posiblemente surgirán más y las podrás corregir, pero lo importante es saber dónde estás fallando, que normalmente el fallo está simplemente en el hecho de romper esos hilos y empezar a trabajar y a colaborar entre diferentes departamentos y entre diferentes herramientas. La visibilidad de la que vamos a hablar, ¿verdad? Y trazabilidad. Sí, decía esto porque ahora cuando hagamos un poco el dibujo de cuál es la situación en el mundo de la ciberseguridad, tiene mucho que ver el hecho de que el mundo empresarial o el mundo en general se ha digitalizado de una manera muy acelerada en los últimos tiempos y estamos viendo como muchas organizaciones pues, han adoptado nuevas herramientas o nuevos procesos o digitalizado procesos que eran presenciales o manuales, pero a veces sin una estrategia clara, sin herramientas que estén interconectadas, ¿verdad? Y esto hace pues, que puedan surgir estos silos y estas ineficiencias o incluso riesgos de seguridad, ¿verdad? Pero fíjate, yo iría algo más allá que las herramientas entre diferentes departamentos o cómo están trabajando los diferentes departamentos. Ahora mismo el riesgo está en el negocio. Es el negocio que se encuentra en riesgo. Y ese negocio está soportado si hace que funcionen los diferentes departamentos que trabajan con herramientas. Por tanto, el riesgo en primer lugar está en el negocio. Vamos a focalizarnos en el negocio, priorizar el negocio y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos mejorar cómo trabajan las personas, cómo trabajan las herramientas, pero siempre con el objetivo de proteger y dar continuidad a nuestro negocio. Y también esta evaluación de los riesgos sirve precisamente para que sea el negocio el que vea lo que está en juego, ¿verdad? Es que el negocio es el que debe marcar el camino a seguir, no la infraestructura o el servidor que se ha caído, sino el servicio del negocio que se está viendo afectado. Pero te digo esto porque hay veces que hay CIOs o CISOs que me han comentado, yo he conseguido que mi empresa se invierta en ciberseguridad cuando he podido evaluar realmente los riesgos, lo que estaba en juego, ¿no? Y a partir de ahí es cuando la directiva ha dicho, oye, esto hay que abordarlo, ¿no? Entonces, es también un elemento importante. Es un elemento importante, es un elemento de colaboración. Cuando tienes que evaluar un riesgo, no solo es el Departamento de Seguridad el que debe evaluar ese riesgo. Tiene que trabajar con negocio, saber la importancia que tiene ese riesgo para negocio, trabajar con el área más tradicional de TI, porque el área de TI es quien gestiona la infraestructura donde se producen normalmente los ataques. Es decir, es una labor conjunta entre negocio, seguridad, TI. Es decir, el CISO tiene que trabajar con negocio y el CISO tiene que trabajar con la parte más tradicional del mundo TI. Muy bien. Yo lo que quiero también es recordar a los que nos estáis viendo ahí en la plataforma que tenemos abierto el chat
y podéis hablar con un experto de ServiceNow para hacer vuestras preguntas, consultar vuestras dudas y también podéis dejar preguntas para que os contestemos a posteriori. Por supuesto, nos podéis contactar en nuestras plataformas en redes sociales y demás, de manera que cualquier cosa que nos estéis planteando, pues vamos a intentar contestarosla. También va a haber una persona de Silicon de NetMedia pues para animaros a participar, pero en cualquier caso los que estáis ahí conectados podéis participar con nosotros. Esther, teníamos pensado tener a un especialista en ciberseguridad para hablar un poco de cómo está esta situación en el mundo empresarial, pero por problemas de agenda pues lo hemos tenido que tener conectado online y ayer grabamos una conversación con él. Es Jordi Bertran, que es un analista de Ernst & Young, que además es una de las compañías que trabaja con vuestras soluciones. Él lleva más de 15 años en ciberseguridad y hemos tenido una conversación con él. Si te parece, la escuchamos porque es muy clarificadora, ¿no? Porque explica muy bien, muy claramente cómo es la situación en ciberseguridad y creo que a partir de ella pues, podemos ir avanzando en cómo veis desde ServiceNow el tema de la gestión de los riesgos, la ciberseguridad y cómo ayudan vuestras soluciones. Pues si te parece, la vemos, la escuchamos y a partir de ahí seguimos la conversación. De acuerdo, perfecto. Buenos días, Jordi. Gracias por esta entrevista. Es muy interesante tu punto de vista para conocer cómo es el mercado de la ciberseguridad, cómo son los riesgos en las organizaciones. Tú eres socio de Ernst & Young, de EY, en el área de consultoría para el sector financiero y llevas más de 16 años trabajando en todo lo que tiene que ver con consultoría tecnológica y en ciberseguridad. La primera pregunta es básica. ¿Cómo ves que han cambiado en los últimos años la ciberseguridad? Buenos días, Daniel. Antes de nada, muchas gracias por permitirme estar contigo hoy y tener esta conversación. La verdad que la ciberseguridad ha cambiado de forma radical, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en esto, bueno, primero no lo llamábamos ni ciber, ¿no? Hablábamos de seguridad tecnológica, algunos ya hablaban de seguridad de la información y era algo pues, que nadie conocía, limitado solo a algunos de informática dentro del ámbito de IT. Era un tema que no era relevante ni para los comités de dirección ni en la sociedad en general. Pues nadie sabía demasiado sobre seguridad, ¿no? Se hablaba de un hacker, es alguien ahí, pues entre comillas, raro, ¿no? Que se dedica a hacer ataques, pero no teníamos una sensación de seguridad, de que era algo que no iba a suceder. Y en cambio ahora, 15 años después, la situación es prácticamente totalmente distinta, ¿no? O sea, ahora los niños, cuando tienen ya 10, 12, 13 años, ya son conscientes de que hay amenazas en el uso de los dispositivos, en el uso de Internet. Tenemos también los comités de dirección, las empresas, ¿no? El riesgo de ciberseguridad pues es uno de los principales riesgos que a día de hoy se están gestionando, ¿no? Hay distintas listas, a veces sale el tercero, a veces el quinto, pero está en el top de riesgos y todos somos conscientes que es una amenaza real, que realmente es algo que nos va a suceder antes o después o que inclusive ya nos ha sucedido, ¿no? Yo recuerdo, nos hemos dado cuenta o no. Sí, yo recuerdo, Jordi, antes incluso de la pandemia, se hizo muy, muy notable pues, que en el foro de Davos, cuando estudiaban las amenazas que tenía la humanidad, las que podían ser más probables o las que podían suponer un mayor riesgo, ya hablaban de desastres naturales o incluso de pandemias. Y uno de los mayores riesgos a los que explicaba que podía estar sometida la humanidad es a un ciberataque a nivel masivo, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que la conciencia de que la ciberseguridad es algo que nos afecta muchísimo, sí que ha calado, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho ahora también con el conflicto Rusia-Ucrania, pues estamos viendo que la ciberseguridad es un campo de batalla más, ¿no? Con lo cual es algo que es totalmente presente en nuestra sociedad. Seguimos, pues ¿qué más cambios dirías tú que se han visto en lo que tiene que ver con la seguridad y los riesgos en las organizaciones? Bueno, aquí yo lo que te diría es, al final estos cambios, ¿no? Yo creo que la clave es plantearse cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué ha cambiado? Exactamente, porque ¿qué ha hecho que se hayan dado estos cambios y cuáles son los factores que lo provocan?
Claro, al final el factor principal es la transformación digital, ¿no? Es decir, como sociedad nos hemos transformado y hemos pasado a ser una sociedad digital y además una sociedad que cada vez va a ser más digital. De hecho, pues bueno, ahora en este momento exacto el hype es el metaverso. Veremos cuál es de aquí 6 meses, si el metaverso se consolida o no, pero está claro que estamos viviendo una transformación digital en la forma en la cual interactuamos y en la forma en la que interactuamos como personas, pero también a la hora de hacer negocios, como personas con las empresas y las empresas entre ellas. Entonces, esta transformación, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, que viene de antes, que ahora se ha acelerado con el COVID, sobre todo en la forma de cómo trabajar, ¿no?, en toda la parte del smart working, y que lo que nos ha hecho es cambiar la filosofía, ¿no?, a nivel de seguridad, porque ha desaparecido el perímetro. Antes, el hecho de decir, oye, no, yo para acceder a mi información tiene que ser, yo la tengo toda guardada en un CPD muy protegido, tienes que estar en mi red, hay unos controles físicos, todo esto ha desaparecido. Si además lo unes a nuevas tecnologías, inteligencia artificial, donde puedes tener también temas de sesgo, temas de proteger los algoritmos, tema de blockchain, criptomonedas. Es decir, tenemos un ámbito en el que necesitamos que la ciberseguridad nos dé unas ciertas garantías de que podemos confiar en esas tecnologías. Sí, Porque la vida y vamos los a... negocios, sí, es como dices tú, están cada vez más digitalizados y todo lo que está digitalizado se dice que es vulnerable, ¿no? Correcto. De hecho, además son vulnerabilidades, ¿no?, que cada vez aparecen más rápido, cada vez son explotables, porque antes a lo mejor te aparecía una vulnerabilidad, pero tardaba un tiempo relativamente largo en ser explotable. A día de hoy hay tanta gente que sabe utilizar la tecnología, que además pues, toda la parte de la ciberdelincuencia pues, cada vez está más profesionalizado, que realmente los tiempos se acortan mucho. Entonces, esta transformación digital pues ha conllevado, ¿no?, también un incremento de la exposición, ¿no?, de desde dónde puedo atacar y a dónde puedo atacar, lo cual se traduce en un incremento de las amenazas y de los ataques. ¿Vale? De hecho, aquí nosotros en EY tenemos la Global Information Security Survey, que es una encuesta que hacemos pues, a nivel de responsables de seguridad a nivel global. Y uno de los datos que teníamos el año pasado, en la del 2021, era que el 77% de los participantes habían visto un aumento considerable de ciberataques durante el año. Y esto es una realidad que también, ¿no?, hay en España, por ejemplo, ¿no?, porque dices, oye, no, esto pasa en Estados Unidos, pero es que en España hemos tenido ataques que han afectado Muy a la sonado, sí. ciudadanía en diversos sectores, ¿no?, tanto en sector asegurador como en temas de educación, en tema de retail, y que son ataques que tienen su impacto y su coste. Sí, incluso en instituciones públicas hemos visto algunos muy sonados, ¿no?, como los del SEPE. Sí, yo tengo otro dato que es que algunos estudios indican que la mitad de las organizaciones han sufrido recientemente un ataque de ransomware. Otra cosa es que les haya afectado, pero que lo han sufrido. O sea, que han visto que estaban siendo atacados con ransomware. Sí, a ver, eso es así. De hecho, ransomware y cada vez más con ransomware avanzados y ahora también vinculado con el conflicto, los data wipers se han puesto un poco más, podríamos decir, a la moda, ¿no? Que al Sí, final el data ciberterrorismo wiper, sería eso, ¿no? sí, bueno, el wiper al final lo que tiene es como un ransomware, pero que en lugar de te lo cifro y te pido un rescate, Lo borro directamente te directamente. destruyo los datos. Sí. O sea, el objetivo es hacer daño directamente. Uh-huh. Según tu punto de vista, ¿cuáles son entonces los retos que hay en el ámbito de ciberseguridad? Pues yo te diría ahora mismo que retos pues hay muchos, ¿no? Como no puede ser de otra forma, uno de los retos que pueden tener las organizaciones es la parte de regulación, que la regulación, pues como hablábamos, ¿no? Hay un incremento de la amenaza, un incremento de la dependencia de la tecnología, pues al final tiene que haber un incremento de la regulación. Pero yo si me tuviera que elegir, pues oye, dos retos principales, yo creo que hablando con muchos CISOs, con gente del entorno de la seguridad, yo creo que el principal reto es el talento.
la falta de talento que tenemos ahora mismo en el ámbito de ciberseguridad, ¿no? Y que esta falta de talento hace... La escasez mejor que la falta, diría yo. Sí, correcto. O sea, al final tenemos talento. De hecho, una de las cosas que nos pasa en concreto en España es que como tenemos talento y además pues, sí, también tenemos unas buenas condiciones climáticas, salarialmente versus otros países, pues también las condiciones son buenas. Está viniendo, ¿no? Muchas compañías globales están poniendo centros de ciberseguridad en España. Uh-huh. De hecho, entre ellas Iguay, ¿no? Nosotros tenemos aquí un centro para dar servicio a Mella. Pero esto que es lo que está generando es que, como dices tú, haya una escasez de talento, ¿no? Nos falta gente y además se une a la propia situación de ciber, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos una alta demanda por todo lo que hemos estado hablando. Además, pues oye, ¿no? Tenemos empresas de fuera que vienen también y que por lo tanto apuestan por España como país para ciberseguridad. Y también porque tenemos universidades, tenemos másters, cada vez tenemos más profesionales, pero aún así no es suficiente, ¿no? Y este es un problema en España, pero en realidad es un problema global. Sí. Y luego a esto se une algo que para mí pues, es lo que hace que sea una tormenta perfecta, que es en el entorno post-COVID, ¿no? Pues tenemos el Great Resignation que dicen en Estados Unidos, pero que al final eso, la gente está pues, reflexionando más, valorando más el teletrabajo, valorando otros estilos de vida, lo cual hace que sea complicado, ¿no? el disponer para las entidades, ya sea ellos mismos o a través de proveedores de servicios, de las personas con el conocimiento que requieren. Y el otro reto y que se está volviendo, yo creo, un factor determinante es el tiempo. Y esto está vinculado un poco a la transformación digital y a la velocidad en la que suceden las cosas a día de hoy, ¿no? Antes, entre que sucedía una cosa y sucedía otra, había más tiempo y era más sencillo gestionar, ¿no? A día de hoy, pues, con los Zero Days, lo que decíamos antes, ¿no? Aparecen, tienes exploit, el tiempo que tardas en parchear, porque al final pues sí, hay una serie de dependencias a la hora de tomar acciones de mitigación, temas de actualización de firmas, el tiempo que tardas en darte cuenta de que has sido atacado, porque al final cuanto más tardes en detectarlo, más ventaja habrá adquirido el atacante, más información, más accesos, etcétera. Entonces, tanto la parte de talento como la parte de tiempo son relevantes y ahí es donde entra en juego la tecnología. Que la tecnología está evolucionando mucho y nos tiene que ayudar a gestionar estos dos retos. Sí. Para suplir en la medida de lo posible la escasez de este talento, ¿no? Las herramientas son cada vez más fáciles de utilizar o hay maneras de que las organizaciones puedan utilizar servicios que les ayuden a gestionar su seguridad y no solamente soluciones de software o de hardware. Y lo que dices también, lo que tiene que ver con los cambios en la sociedad, ¿no? Cómo valoramos más el tiempo, cómo valoramos más la posibilidad a lo mejor de trabajar desde casa, ¿no? Desde el punto de vista de las organizaciones, en su gobierno de la información o de la gestión de los riesgos, ¿en qué aspectos habría que enfocarse, crees tú? Bueno, ahí depende un poco de cada una de las organizaciones, ¿no? Realmente no es cada una. Lo primero, cuando tú planteas un modelo de gobierno o una gestión de riesgos, pues es entender el contexto. Pero sí que es verdad que, al menos por mi experiencia y en mi humilde opinión, ¿no? Hay uno de los aspectos que es clave es toda la parte de inventario de activos. ¿Vale? Al final es un poco un back to basics, es el, oye, si no sé lo que tengo y dónde está, ¿cómo lo voy a proteger? Sí. Y esto, pues con el entorno de cambio rápido, de cloud, entornos híbridos, servicios de tercero, microservicios, pues cada vez es un poco más complejo, si bien también es verdad, ¿no? que la tecnología a veces nos facilita ciertos temas. Y luego la parte de riesgos y amenazas, aquí pues lo mismo, ¿no? Lo que hablamos del tiempo, la evolución es muy rápida
las amenazas van cambiando de forma dinámica y el integrar las funciones de Threat Intelligence y esta información, que es una información que muchas organizaciones ya tienen a día de hoy y gestionan, pero al ser capaces de integrarla dentro de los distintos procesos de la organización, ¿no? Y que no sea algo que está aislado, y esto obviamente de forma eficiente porque todo el mundo tiene muchas tareas que realizar. Y luego, ligado con esto, ¿no? Sería la propia gestión de estos riesgos, donde al final debemos ser capaces, ¿no? de presentar los riesgos a la dirección, de medirlos de forma dinámica, pero otra vez sin generar un overhead, porque entonces tenemos que cambiar la forma en la cual estábamos midiendo los controles, en la cual estábamos obteniendo indicadores y reportando, porque esto ha dejado de ser un tema que se veía una vez al año a ser un tema que hay que monitorizar, si no en real time, lo más parecido posible. La gestión de riesgos es clave, ¿no? También para eso, para que todo el negocio, incluyendo la alta dirección, entienda el valor que tiene la ciberseguridad, ¿no? No solamente como una inversión o como un gasto en una tecnología que necesitas para protegerte, sino saber lo que te estás jugando, ¿no? Una última pregunta que te querría hacer es, primero, ¿cuáles son los aspectos clave que crees que tienen que tener en cuenta las organizaciones a día de hoy para gestionar la ciberseguridad, y qué consejos darías o qué ves tú quizá que se está descuidando en las organizaciones, si hay algo que creas tú que se deba tener muy en cuenta? Bueno, yo te diría como consejos, ¿no? O aspectos principales, y es algo que ya en los últimos años se está viendo y está sucediendo, ¿no? Que es la función de seguridad. El CISO pues tiene que ser un habilitador de la transformación, ¿vale? Un stopper, ¿verdad? Sí. Correcto, o sea, del modelo a lo mejor anterior más de, oye, te digo que no, a este modelo de, no, yo te voy a decir que sí, lo que te voy a decir es cómo hacerlo. Vamos a pensar juntos la alternativa para poder hacerlo de forma segura sin poner en riesgo la continuidad de la organización. Entonces, yo creo que esto es el principal cambio que está sucediendo, ¿no? Esto pues pasa muchas veces por integrarte con negocio, porque tener una capa de comunicación, de relación y de aportar valor, es decir, que al final la seguridad se vea como un activo, ¿no? Tú antes hablabas de un gasto, pues tenemos que dejar esa visión de, oye, la seguridad es un gasto, sino que es una inversión, es un activo dentro de la organización. Luego el tema que hemos comentado del uso de la tecnología para mejorar la eficiencia, reducir los tiempos y también reducir las dependencias de personal, ¿vale? Entonces, en esto pues, la tecnología está evolucionando mucho, cada vez las soluciones integran más la parte de inteligencia artificial, pero obviamente se siguen teniendo que configurar y que gestionar, pero cuanto más nos ayude la tecnología a facilitar los procesos, pues mucho más eficientes seremos, ¿no? Y podremos cubrir todas las necesidades de la organización sin necesidad de un presupuesto excesivamente elevado. Sí. No añadir complejidad también, quizá, ¿no? En las soluciones. Correcto, sí, las soluciones lo que nos tienen es que ayudar a simplificar. Y luego el último punto pues sería este talento, ¿no? Que al final en un entorno actual con esta escasez, pues yo creo que hay que protegerlo, tenemos que cuidar mucho el talento, porque este talento es el que nos va a ayudar a gobernar la tecnología, a decidir cuál tiene que ser nuestro roadmap, qué tecnologías tenemos que integrar, cómo se tienen que hablar entre ellas. También es el que nos va a permitir el configurar y optimizar estas tecnologías, porque al final, a pesar de que hemos mejorado mucho, pues se requieren personas para configurar y optimizar, así como monitorizar el uso de esta tecnología. Muy bien. Pues muchas gracias, Jordi Bertran, socio de EY, de Ernst & Young, por darnos esta perspectiva de cómo ha cambiado el mundo de la ciberseguridad y sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, que es un elemento clave para poderse proteger. Muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Adiós. La verdad es que qué bien lo cuenta Jordi. ¿Cuánto me repito yo, verdad? En las cosas que digo.
pero es muy interesante porque condensa un montón de elementos que quizá hemos podido hablar en distintas conversaciones con CISOs o que están en el mundo de la ciberseguridad, pero él los estructura de una manera que, ¿verdad? que en esta entrevista, pues digamos que tenemos un boceto, diría yo, un dibujo muy preciso de cuál es la situación a día de hoy. Quería decir a los que nos están viendo que yo creo que también le pueden mandar preguntas a Jordi, ¿vale? No nos va a contestar en directo, o no sé si al final, si él está conectado ahora, pero en cualquier caso nos pueden mandar las preguntas y se las hacemos llegar. Esther, es que he hablado de tantas cosas, Jordi, que pues no sabría por dónde empezar, pero sí que hay elementos que son muy importantes, es lo que tiene que ver con el proteger el talento, ¿no? Optimizar la tecnología para reducir los tiempos y hacer eficientes los procesos, porque el tiempo es oro en general, pero con un ciberataque o frente a las ciberamenazas es un elemento más crítico. Y luego estar integrado con el negocio y aportar valor, no ser un stopper, el informático que te dice o el de seguridad que te dice eso no se puede, sino formar parte de la cadena de valor de la organización y aportar valor, ¿no? Desde ServiceNow, ¿tú cómo verías todas estas claves y las otras que ha comentado Jordi? La visión de ServiceNow es una visión 360 y, de cierta manera, complementa lo que comentaba Jordi. Es una visión 360 en la que ServiceNow tiene unas soluciones específicas para la ciberseguridad, gestión de vulnerabilidades, gestión de incidentes de seguridad y threat intelligence. Pero por sí solas sí nos permite gestionar los procesos de seguridad, de ciberseguridad, pero se necesita algo más. Y lo comentaba, por ejemplo, Jordi, la gestión de activos. Y damos un paso más. No solo la gestión de activos, sino el concepto tradicional de CMDB, donde tenemos la relación de toda nuestra infraestructura, cómo nuestra infraestructura está relacionada, cómo esa infraestructura está relacionada a su vez con las aplicaciones que soporta el negocio. De tal manera que tenemos esa visión de árbol de servicio. Mi negocio se soporta sobre estas aplicaciones y sobre esta infraestructura. Que da visibilidad, ¿verdad? Visibilidad. Y eso, por ejemplo, lo tenemos con una solución que se llama ITOM. Y además podemos descubrir esas modificaciones que se está haciendo en la infraestructura prácticamente en tiempo real, de tal manera que tenemos la información de la CMB actualizada. Porque hacer una gestión de vulnerabilidades sobre datos obsoletos no vale para nada. En segundo lugar, sí una gestión de activos, pero no solo viendo pues, esa infraestructura, sino, por ejemplo, cuál es la versión de las aplicaciones que yo tengo instalada en mi centro de datos, por ejemplo, o cuál es mi Shadow IT, porque todavía sigue existiendo Shadow IT a día de hoy y mucho cada vez más. Y por otro lado, algo que ahora comentaré. Pero bueno, teniendo ya esas tres piezas, esa visibilidad de la infraestructura, ese versionado de las aplicaciones, esa Shadow IT, ya podemos trabajar con nuestras herramientas o con nuestras soluciones de gestión. Pero ayudan incluso a descubrir este Shadow IT, porque el Shadow IT lo malo que tiene es que no sabe. Efectivamente, nos ayuda y forma parte, y es algo básico para la gestión de vulnerabilidades, es algo básico para la gestión de incidentes de seguridad y algo básico para Threat Intelligence. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo o yo tengo una vulnerabilidad o tengo una alerta de seguridad, un incidente de seguridad, necesito priorizar. Sí. ¿Cómo priorizo? Si yo no conozco este servidor a qué ese negocio está impactando, no sabré dónde tengo que focalizar mis esfuerzos. Por tanto, lo primero que necesito es saber mi infraestructura, cómo se relaciona con el negocio para poder priorizar. Y una vez que priorizo, puedo automatizar. En este caso, bueno, pues ServiceNow, como comentábamos antes, que es una solución, es una plataforma que nos permite digitalizar y automatizar flujos de trabajo, pues podríamos automatizar esa remediación en ServiceNow y además integrándonos con terceras herramientas. Y por último, y algo importantísimo, colaboración. Normalmente esa visibilidad, esa CMDB, los dueños de la CMDB suele ser... Incluso entiendo para la gestión de un evento crítico, por ejemplo, o de un ataque, ¿no? Claro, es que porque cuando yo recibo, el procedimiento estaría estructurado ya. Estaría estructurado, estaría priorizado, porque sabemos sobre qué negocio está impactando con esas relaciones que tenemos entre la infraestructura y el negocio, y lo podría priorizar y lo podría automatizar. Es decir, yo ya lo tengo, podemos decir que podemos tener esos runbook, podríamos decir, o esos libros o esos procedimientos que me dice para este tipo de amenaza o para este tipo de vulnerabilidad tengo que remediarlo de esta forma y automatizar esa forma. Y es un poco, digamos, agnóstico en cuanto a que tú puedes estar utilizando pues, distintas soluciones de ciberseguridad,
software para el endpoint, de estos proxies o lo que sea, Sí. eso es independiente. Mira, por ¿verdad? ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la solución que tenemos de gestión de vulnerabilidades. Se integra de forma auto-DevOps, tenemos conectores con un Tenable, con un Qualys, por ejemplo. Son herramientas que detectan vulnerabilidades, pero tú en el momento que detectas la vulnerabilidad tienes que gestionar su remediación. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues a través de esa integración recibiríamos la información dentro de ServiceNow. Viendo este árbol de relaciones entre infraestructura y servicios, podríamos priorizar, nos ayuda a priorizar, y viendo qué tipo de vulnerabilidad podemos automatizar la remediación. ¿Cómo? Pues integrándonos, por ejemplo, con un Microsoft SCCM para hacer el despliegue de un parche. Y una vez que desplegamos ese parche, otra vez nos volvemos a conectar con una herramienta como Qualys para confirmar que ese parche pues, ha corregido, ha remediado la vulnerabilidad. Sí, es tener estructurados y definidos los procesos, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? Sí, definidos los procesos, ¿no? sí, pero no solo en ciberseguridad. Una de las cosas que en su momento cuando he hablado con algunos equipos de ciberseguridad, ciberseguridad y TI son como dos mundos distintos. Pero son dos mundos que se tienen que entender y que tienen que trabajar de forma conjunta. A lo mejor en ciberseguridad estamos muy acostumbrados a ir poniendo herramientas, poniendo barreras, un proxy, un nuevo antivirus y demás, pero a lo mejor falta eso, ¿no? Lo que dices tú. Falta, es decir, tenemos herramientas, un montón de herramientas, pero hay que trabajar de forma coordinada, de forma con sentido, es decir, un proceso. Entonces, cierto, se necesita definir procesos y soluciones tecnológicas, en este caso ServiceNow, que soporte ese proceso y ayude a llevarse a cabo ese proceso. Y ya no solo proceso de ciberseguridad, sino que, como te comentaba, normalmente ciberseguridad trabaja solos, pero al final quien gestiona la infraestructura es TI. Y debe haber una colaboración, un marco colaborativo entre seguridad y los departamentos de TI. Sí, porque cada día están más unidos, ¿no? Y además IT está muy unido ahora, porque IT y desarrollo están casi desdibujados, digamos. Entonces, para que la ciberseguridad llegue a IT y también al desarrollo, pues es muy importante esto que dices, ¿no? Colaboración, seguridad, TI, y has metido una pieza, otra tercera pieza, desarrollo. Y era la pieza que te comentaba de esa visión 360 que tiene ServiceNow, donde lo que te he comentado, descubrimos, priorizas o haces la gestión de vulnerabilidades. Podemos decir que está cuando estás en producción o está situada dentro del ámbito de producción. Pero la ciberseguridad tiene que empezar mucho antes. Y es cuando yo diseño una aplicación. Claro. Entonces, cuando yo diseño una aplicación sobre un papel, yo tengo que ya tener en cuenta mis mecanismos de seguridad. Es como dicen lo de eso, que los incendios se apagan en invierno, ¿no? O sea, no, los incendios se tienen que evitar limpiando, como digo yo, bien el campo para que no se produzcan. Los incendios se apagan en invierno, por eso dicen eso, ¿no? Que luego en verano ya, si en el desarrollo estás incorporando estas buenas prácticas en ciberseguridad, pues te vas a ahorrar muchos problemas después, sí, ¿no? es decir, cuando tú estás analizando esa demanda de necesito una nueva aplicación desde el negocio, yo ya tengo que empezar a pensar cómo voy a diseñar mis mecanismos de seguridad. Y cuando yo estoy ejecutando un proyecto de desarrollo de una aplicación, ya tengo que incorporar esos mecanismos de seguridad. Y el día que pasa a producción una aplicación, ciberseguridad, el equipo de seguridad o ciberseguridad y los equipos de TI saben que al menos hay unos mecanismos mínimos que en cierta manera protegen la aplicación y el negocio. Y todo esto también lo puedes ayudar con las soluciones de ServiceNow. Sí, ServiceNow tiene una solución específica para la gestión de la demanda estratégica y de proyectos donde podemos incorporar esos requisitos, esos mecanismos. Para los equipos de DevOps, ¿no? Efectivamente. Hay un elemento muy importante que has mencionado, que es el que tiene que ver con lo que yo llamo el triaje, ¿no? La priorización de vulnerabilidades. ¿Esto cómo funciona? No sé si es interesante que a lo mejor... Básicamente es con ese árbol de servicios podemos saber si tenemos, por ejemplo, una amenaza o tenemos una vulnerabilidad en una aplicación que se ha instalado en un sistema operativo, sabemos a través de esas relaciones de la infraestructura a qué negocio está impactando. Entonces, a través de inteligencia artificial, pues nos ayuda ServiceNow a poder identificar, oye, este negocio tiene más peso que este. Céntrate aquí, no te centres es decir, intenta resolver primero este tipo de vulnerabilidad o este incidente de seguridad antes de pasar a otro, porque realmente tiene un impacto ya sea el prestigio del negocio o un problema económico para el negocio. Otro de los riesgos que estamos viendo que ha crecido mucho en los últimos años, en esta digitalización de los procesos empresariales también se han digitalizado los procesos con proveedores, o sea, de la cadena de valor de la empresa también lo que tiene que ver con los suppliers, los proveedores, riesgos están entrando de los muchas amenazas por este lado. Esto también podríamos abordarlo, por ejemplo, con las herramientas. En ServiceNow tenemos una solución que se llama Vendor Risk Management, que lo que nos permite es identificar nuestros proveedores, saber cuál es el nivel de nuestro proveedor,
evaluar los riesgos de nuestro proveedor y también iniciar acciones y gestionar acciones para mitigar esos riesgos con los proveedores. Sí, porque puedes tener muy bien asegurada, digamos, muy bien protegida tu organización, pero si tienes un proveedor que puede tener un malware y te lo puede transmitir, pues no lo estás haciendo muy allá. ¿Cuáles dirías así, no sé si a modo de resumen, cuáles son los aspectos clave en los que ServiceNow, porque has hablado de muchos, sirve para hacer una correcta gestión de la estrategia en ciberseguridad? Como te comentaba, 360, visibilidad, porque ServiceNow tiene una CMDB donde tenemos la relación entre infraestructura, aplicaciones y negocio, definido el árbol de negocio, el árbol de los servicios de negocio, y somos capaces de saber cómo estamos impactando, cómo una amenaza, una vulnerabilidad, un incidente de seguridad en un elemento de infraestructura. Te ayuda a descubrirlas, ¿no? Efectivamente. Segundo, priorización. Gracias a esas relaciones podemos priorizar, nos puede ayudar a priorizar. La tercera sería automatización, la capacidad de definir, automatizar, digitalizar flujos y esa capacidad también de integración con terceras herramientas, lo que nos permite es automatizar. Y poner además ahí inteligencia, ¿no?, para que esos procesos sean más sencillos, ¿no? Efectivamente. Y por último, importante, colaboración. En la misma solución colaboran, trabajan de forma coordinada, áreas de TI, áreas de seguridad. Eliminas silos, claro. Y silos, algo que comentaba, por ejemplo, Jordi, tiempos, reduces tiempos. Claro. Si están trabajando de forma coordinada, pues estás reduciendo los tiempos de replicación. Me falta saber un poco, entiendo que la gente que nos esté viendo ahora pues puede pensar que todo esto suena genial, pero quizá que a lo mejor su organización pues igual no se adapta perfectamente al uso de ServiceNow, o que quizás su infraestructura pues es un poco distinta porque es a lo mejor una empresa industrial o es una empresa de un sector pues como puede ser, yo que sé, sanidad, banca. Es decir, ¿qué necesita una organización si necesita algo especial para desplegar vuestras soluciones y en qué tipo de sectores? Porque sé que vuestras soluciones pues hay muchos verticales y demás, pero en principio, cuéntanos un poco esta parte, ¿cómo sería? Pues a día de hoy los clientes que tenemos de ciberseguridad son de diferentes sectores, tanto sector financiero, energía, es decir, la solución es válida para cualquier tipo de sector. La clave es tener un buen compañero. Es decir, una buena solución, ServiceNow, pero también un buen compañero que te ayude a la implantación de esa solución. Y no solo que conozca ServiceNow, que es necesario, sino que conozca el negocio de la ciberseguridad y que te ayude a configurar, y además lo comentaba también Jordi, configurar y optimizar la solución de forma adecuada. O sea, acercarse a un partner que entienda bien tu negocio, ¿no? ServiceNow, que entienda bien ServiceNow y que conozca también el negocio de la ciberseguridad. Eso también puede ayudar a las organizaciones, ¿no? A encontrar el partner ideal, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Yo creo que es el momento en el que le demos a la audiencia, a los CIOs, a los CISOs, pues esos consejos, porque hemos hablado de muchas cosas, pero ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los pasos que tendría que dar mañana ese responsable de ciberseguridad, ese responsable de tecnología, incluso uno de finanzas, que pueda ver que sea el que tenga esa visibilidad de decir, oye, es que estoy viendo que en mi organización, porque a lo mejor el de finanzas lo ve todo, pues veo que ahí tengo un silo en marketing, tengo otro en IT, tengo a la gente de desarrollo por su lado y que quiera acercarse a vuestras soluciones? O ¿cuáles serían las estrategias a partir de mañana para mejorar esta organización de su ciberseguridad? Pues complementando un poco lo que comentaba también Jordi. Es que Jordi nos ha hecho media sesión, ¿eh? Que yo la verdad que se lo agradezco un montón. Pues la verdad es que, en primer lugar, empezar con esa definición temprana de la seguridad cuando yo estoy diseñando mi aplicación. Es decir, el negocio sabe los riesgos que puede tener, sabe los riesgos frente a sus clientes, y se debe tener en cuenta ese riesgo del negocio a la hora de, en primer lugar, diseñar. Es importante el diseño. Ahí ya tiene que estar presente la ciberseguridad. Y luego considero que, por supuesto, la solución es muy importante, las soluciones tecnológicas. Esas soluciones tecnológicas tienen que trabajar de forma coordinada, tiene que haber un punto central que coordine. En este caso, bueno, pues ServiceNow puede hacer el papel del coordinador de esas herramientas que tenemos dentro del mundo de ciberseguridad, pero esa coordinación también requiere de un buen proceso. Entonces, no solo vamos a depender de las personas, no solo vamos a depender de la coordinación o el trabajo coordinado de las soluciones que tengas para detectar y para gestionar, sino también un proceso transversal. De gestión de procesos te sirven para saber un poco cómo
enfrentarte a esos procesos, entiendo. Sí, es decir, por ejemplo, en nuestro caso ServiceNow ya tiene un proceso de caja que puedes empezar a utilizar el día 1. Entonces te puede ayudar, es decir, si tú no tienes muy claro cómo tienes que definir ese proceso, cómo debes trabajar, por ejemplo, en el caso de ServiceNow ya te ofrece ese proceso, que lo puedes ir luego adaptando a tus necesidades, según vas cogiendo cierta madurez. Incluso en ciertos verticales sí que tenéis también acercamientos, ¿no? En el que ya se pueden ver procesos, ¿no? En el caso, típicos por ejemplo, de esas industrias, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ServiceNow se ha centrado o ha empezado sobre todo en el focalizarse en el mundo financiero, que bueno, pues en el mundo financiero a día de hoy la ciberseguridad junto con telco podemos decir que están al día. Es importante y hay que estar al día. Entonces, bueno, pues aunque tenemos una solución que sirve, como te comentaba antes, en diferentes sectores, sí es cierto que la vertical financiera y la vertical de telco estamos haciendo a día de hoy a corto plazo. Finanzas, seguros también, efectivamente, ¿no? Bastante foco, bueno, bastante no, mucho foco, porque posiblemente son los objetos a día de hoy de más ataques. Y son herramientas cloud, ¿no? O sea, quiero decir que es una solución cloud, efectivamente, no se necesita infraestructura, puedes empezar a utilizarla el primer día, es cloud, tienes acceso, tenemos nuestra propia seguridad. Además, cuando un cliente está interesado en ServiceNow, nos sueles mandar los típicos Excel haciéndonos las preguntas de seguridad, porque yo creo que ya prácticamente la mayoría de los clientes están muy concienciados en pues la problemática que podría tener o las consecuencias que podría tener un ataque de ciberseguridad. Completamos esos Excel porque el propio ServiceNow tiene también sus mecanismos de ciberseguridad para poder asegurar a sus clientes que su dato está protegido. Y el negocio que está gestionando con ServiceNow también está protegido. Entonces, bueno, es una solución SaaS, puedes empezar a trabajar con ella el día 1 porque es SaaS y además ya tiene una serie de soluciones de caja con procesos que pueden ser utilizados porque bueno, sí están alineados con las mejores prácticas del mercado. No tiene una curva de despliegue muy... No. Además, ServiceNow está basado, toda la configuración en ServiceNow está basado en el concepto low code, no code. De tal manera que no, como digo yo, no tienes que tirar código, sino que tienes sus propios wizards que te ayuda a configurar o bien los flujos que vienen de caja o generarte tus propios flujos, la propia digitalización y automatización de tus flujos. Muy bien. Pues Esther, muchísimas gracias por estos muy buenos consejos, por la presentación de ServiceNow. A Jordi también darle muchísimas las gracias por esta entrevista que nos concedió. Ha sido una pena no tenerlo aquí con nosotros hoy, pero es una maravilla haber contado con su visión. Deciros a los espectadores que después de terminar esta sesión pues podéis seguir mandándonos preguntas y se las haremos llegar a Esther o a Jordi, y que también podéis contactar con nosotros en nuestros canales sociales y que después de esta emisión pues podéis tener el webinar para verlo, pues si os habéis conectado tarde o lo que sea, para verlo después on demand. Esther, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos muy pronto aquí en Silicon. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.